El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Esta semana estamos concluyendo la serie que estuvimos viendo por 12 domingos, la serie de la gracia de la ley, donde estuvimos revisando desde diferentes ángulos la gracia, la sabiduría, la inteligencia de Dios mostrada en la ley que le dio a su pueblo. Estuvimos revisando cómo la intención de la ley para con nosotros es bendecirnos, cómo su intención es buena y que la ley que le dejó a los israelitas y que tenemos ahora nosotros también es un beneficio real para nuestras vidas, porque nos marca pautas que nos muestran la voluntad de Dios para nosotros, nos muestran cómo agradarlo, nos muestran cómo acercarnos y mantenernos dentro del círculo de bendición que Él tiene para nosotros, para que así florezca la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esta mañana vamos a cerrar esa serie con un mandamiento que Él dejó en el libro de Levítico. Así que quiero por favor que me acompañen al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Leo de la versión de las Américas. Dice Levítico 19, 18: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. De hecho, lo que vamos a tratar de hacer es que nos vamos a concentrar en la última parte de este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Dios le está comunicando aquí a su pueblo, pues es bien sencillo de entender a simple vista. Les está diciendo: yo quiero que ustedes, como la familia que yo estoy formando, como mi pueblo escogido, yo quiero que ustedes aprendan a amarse. Amarse. Ámense entre ustedes. Yo quiero que todo lo que sucede entre ustedes, toda relación entre ustedes, todo trato entre ustedes esté informado simple y sencillamente por amor. Es bien interesante que ustedes y yo nos demos cuenta de que siempre que Dios nos pide algo en su palabra, nos está revelando algo de Él. Todos sus mandamientos nos revelan algo de su carácter. Cuando Dios, por ejemplo, nos pide a ti y a mí que seamos santos, como vimos la semana pasada, nos revela que Él es santo, ¿verdad? En un mandamiento como este, donde Dios nos está pidiendo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos recuerda algo bien sencillo. Nos recuerda que Dios es amor y nos recuerda que Él nos ama a nosotros. Y esa es la razón, porque Él es amor, porque Él nos ama a nosotros, que nos pide que amemos a nuestro prójimo. Todo trato que Dios tiene contigo y conmigo se basa en el amor. Todo está fundamentado en el amor. Cuando Dios te llama a ti a seguirlo a Él, lo hace por amor. Cuando Dios a ti y a mí nos deja su palabra, nos la deja por amor. Cuando Dios le dio su ley a su pueblo, se la dio por amor, buscando el bienestar de su pueblo. Siempre Dios envió a su Hijo a morir por tus pecados y los míos por amor. Siempre, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite en tu vida, todo lo que sucede en tu vida, Dios está buscando tu bienestar. ¿Por qué? Porque te ama, simple y sencillamente. El amor lo podemos definir como un impulso interior que lleva a una persona a buscar el bienestar concreto de otra persona.
Eso es el amor, bien sencillo, un impulso interior que lleva a una persona a buscar un bienestar concreto en otra persona. Y eso es lo que Dios hace siempre con nosotros. Todo lo que obra lo hace buscando darnos un bien concreto. Y lo que Dios nos está pidiendo aquí es bien sencillo. Así como yo, en todo lo que hago, busco un bien concreto tuyo, yo quiero que tú, de una manera concreta, ames a tus hermanos y busques su bien también. Bien sencillo. Dios aquí en este versículo nos dice, quiero que ames a tu prójimo. Una pregunta que tú y yo debemos de hacernos es, bueno, si Dios me pide que yo busque el bienestar de mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta interesante. La palabra prójimo se traduce de manera sencilla como tu vecino, la persona que tienes ahí a un lado. Ese es tu prójimo. En el contexto en que este versículo se escribió, cuando Dios le dio este mandamiento a los israelitas, el prójimo de los israelitas que estaban recibiendo este mandamiento hace 3,500 años era otro israelita. Porque acuérdense, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo lleva por el desierto y lo va a meter en la tierra prometida, quiere que poblen sus ciudades entre puros israelitas. Entonces había israelitas por todos lados. Los israelitas hacían negocios entre ellos. Los israelitas hacían sus colonias. Los israelitas iban a ver el juego de fútbol juntos. Jugaba un equipo de israelitas contra otro equipo de israelitas. Había israelitas por todos lados. Lo que Dios les está diciendo aquí es que Él quiere que amen a su hermano israelita. Acuérdense que Dios está formando una familia y Él desea que esa familia que está creciendo como una nación crezca fundamentada en amor entre ellos. Fíjense, otra cosa interesante. Es cierto que conforme la nación de Israel se estaba formando, de repente llegaba un extranjero a vivir con ellos. Pero curiosamente, tú puedes leer en el libro de Deuteronomio, en algunos capítulos como el 15, como el 23, te vas a dar cuenta que sí, Dios llamaba a su pueblo israelita a amar también a los extranjeros, sí les pedía que amaran a los suyos de una manera preferencial, porque eran su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseñó que el prójimo nuestro ya no solamente era un israelita, que podía ser un judío o un samaritano o un árabe o un sicario, quien fuera. Y el llamado que Jesús le hace a su iglesia, a nosotros, es que los amemos a ellos también. Pero curiosamente, también encontramos en el Nuevo Testamento un mandamiento, una pauta que Dios nos pide, donde Él nos manda, nos llama, que tú y yo tengamos también un amor preferencial con nuestros hermanos en la fe. Y eso es en lo que nos vamos a concentrar ahora. Vamos a tratar de entender, vamos a tratar de ver qué es lo que eso significa. ¿Cómo no me acompañan a Gálatas 6:10, por favor? Andrés. Gálatas 6:10. Aquí dice, fíjense. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. ¿Qué nos está pidiendo aquí? Nos está pidiendo que amemos, ¿verdad? Que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios desea que tú y que yo
como hijos de Él, como miembros de su iglesia, sí amemos a nuestro prójimo en todo el mundo, sí, es cierto, pero particularmente Dios desea que tú y yo nos amemos entre nosotros de una manera especial. Es parecido a lo que mis papás me han tratado de comunicar en muchas ocasiones, cuando me dicen, ¿sabes qué, Alex? Recuerda que tú tienes nomás una hermana. A nosotros nos encanta que tú andes sirviendo allá afuera y que andes allá y que sí andes visitando gente y que trates de aconsejarlos según tú. Nos gusta eso, pero nos complace de una manera particular cuando tú amas a tu hermana, cuando tú la sirves a ella. De hecho, quiero decirte algo, Alex. No huele bien que tú sí andes afuera sirviendo a todo mundo y tengas desatendida a tu familia, a tu hermana, a tu propia sangre. A nosotros nos complace que tú la ames a ella especialmente. Es parecido lo que Dios nos está pidiendo. Yo sí los llamo a ustedes, dice el Señor, a que amen al mundo. El amor al mundo tiene un lugar bien particular en el Nuevo Testamento. Pero quiero que vean esto, cómo el Señor nos pide de una manera especial que nos amemos entre nosotros. Ok, ¿en qué medida el Señor quiere que tú y yo amemos a nuestros hermanos que están aquí? ¿En qué medida? Es bien sencilla la medida que Dios nos pide, tanto como a nosotros mismos. Así de sencillo. ¿De qué manera nos amamos tú y yo a nosotros mismos? Yo me amo a mí mismo buscando mi bienestar con todas mis fuerzas. Yo me amo a mí mismo buscando esquivar el dolor en mi vida con todas mis fuerzas. Yo me amo a mí mismo defendiendo lo que yo quiero con todas mis fuerzas. Así es como Dios quiere que amemos a nuestros hermanos. A ese cuate o a esa persona que tienes ahí enseguida, Dios quiere que la ames. Dios quiere que tú busques su bienestar con todas tus fuerzas, según tengas oportunidad. Que tú busques impedir que el dolor llegue a su vida con todas tus fuerzas. Que tú defiendas lo que esta persona quiere, que tú apoyes lo que esta persona quiere con todas tus fuerzas. Que lo ames a Él como a ti mismo. Simple y sencillamente. Vamos a aclarar algo aquí. El amor no es un sentimiento. No es algo que tú y yo sentimos. Es decir, cuando Dios a ti y a mí nos llama a amarnos entre nosotros, no nos llama a que sintamos bonito entre nosotros. Dios no quiere que tú tengas sentimientos bonitos por mí, por ejemplo. Dios no te está pidiendo aquí que tú tengas sentimientos bonitos por esa persona que tú tienes a un lado. El amor es un impulso que busca un bienestar concreto. Eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo sintamos bonito por la persona de al lado o no, busquemos su bien de una manera concreta. Y para entender esto un poquito mejor, nos vamos a ir a unos ejemplos que vienen en el libro de Deuteronomio. Son unos ejemplos bien particulares donde Dios le pide a su pueblo que se amen de una manera concreta. ¿Cómo no me acompañan, por favor, a Deuteronomio 22, versículo 1? Dice Deuteronomio 22. No verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja sin que te ocupes de ellos. Sin falta los llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa. El buey o la oveja la vas a llevar a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Entonces se lo devolverás.
Así harás con su asno y asimismo harás con su vestido. Lo mismo harás con cualquier cosa perdida que tu hermano haya perdido y que tú halles. No te es permitido ignorarlos. No verás el asno de tu hermano o su buey caído en el camino sin ocuparte de ellos. Sin falta le ayudarás a levantarlos. Bien sencillo lo que Dios les está diciendo aquí a los judíos. Yo quiero que cuiden las propiedades de tus hermanos. Yo quiero que cuides las propiedades de tus hermanos con responsabilidad. Si un día andas en la calle y te das cuenta que está ahí el asno o el buey de tu hermano y que está perdido, no lo ignores, viejo. Agarra ese asno, toma responsabilidad en ello, ocúpate. No te permito que lo ignores. Llévalo a tu casa. Si no conoces quién es el dueño, date cuenta de algo, es tu hermano el dueño. Llévalo a tu casa, mantén al animal ahí hasta que tu hermano venga por él. Y si un día te lo encuentras tirado a ese animal, los bueyes o los asnos cuando se caían necesitaban ayuda ocasionalmente para levantarse. Si no les ayudaban, podían quedarse con un daño permanente o se morían. Entonces le dice a los judíos, ocúpate de levantarlos, ayúdale. Básicamente lo que Dios está diciendo es, mira, yo quiero que ames a tu hermano concretamente cuidando sus intereses, cuidando su propiedad. Ayúdale cuando tengas oportunidad. No te hagas de la vista gorda. Yo me quedé pensando en un equivalente para nuestros días. Obviamente el equivalente más sencillo es que si un día vienes a la iglesia y se queda aquí perdida una bolsa, que no te la lleves a tu casa, ¿verdad? Eso es un equivalente bien sencillo de entender. Pero podemos ver también que los asnos eran un medio de transporte para los judíos. ¿Qué pasa si un día vas en la calle y de repente te encuentras ahí que tu hermano se le quedó su carro? Una forma de amarlo de una manera concreta es regresándote, ayudarlo. A lo mejor te cuesta tiempo, ¿verdad? Porque vas apurado. Eso es amor concreto. Otra cosa interesante es, por ejemplo, que los bueyes eran instrumentos de trabajo. Si un buey se quedaba tirado y se quedaba con un daño permanente o se moría, tu hermano, el judío, perdía una herramienta de trabajo, perdía un medio de ingreso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú un día te enteras de que uno de tus hermanos tiene una bronca en su negocio? Una forma concreta de tú amar a tu hermano es ayudándole en la medida en la que tú puedas. Me encanta, por ejemplo, el testimonio de un contador de aquí de la iglesia. Un contador, viene a la iglesia, ama al Señor, y un día se dio cuenta que uno de sus hermanos estaba corriendo hacia la bancarrota. Este señor es contador, él sabe manejar números. Entonces lo cita y se ponen a platicar. Es un padre de familia ocupado como tú. Y le dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer juntos un plan para que salgas de esta bronca. Y empezó a enseñarle formas de buscar ingreso, conseguir ingreso de diferentes maneras. Se juntaba con él regularmente para ayudarle a salir de su bronca. Ese es amor concreto. Eso es lo que Dios nos llama a hacer, a ti y a mí. A buscar, a identificar los intereses de nuestros hermanos y aplicarnos concretamente en lo que podamos por ayudarlos. Vamos a ver otro ejemplo, está más curioso, es en el mismo capítulo, pero es en el versículo 8. Fíjense lo que dice. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre si alguno se cayera de él. Básicamente lo que le está diciendo es, cuando estés construyendo tu casa, hijo mío,
en el techo, quiero que alrededor del techo le pongas una bardita. Eso es lo que es un pretil, una bardita de protección alrededor, para que cuando te subas a tu casa o se suba la gente a tu casa, no se vayan a caer y no vayas a traer culpa de sangre sobre tu casa. Fíjense qué curioso. A mí se me hace muy interesante que Dios le pida esto a los israelitas. Ustedes y yo tenemos que saber que antes en Israel los techos de las casas eran lugares donde los judíos convivían. De repente hacía mucho calor, no podían dormir adentro y ellos se salían a dormir afuera. De repente estaban ahí en su casa, se sentían apretados, se subían al techo y se ponían a platicar arriba. Era un lugar donde ellos convivían. Dios simple y sencillamente le pide que le pongan una bardita para protección de ellos. Yo me quedé pensando y dije, qué curioso que le pida esto a un hombre de su hogar, porque por instinto, el padre de familia que va a subir ahí en el techo a sus niños, va a querer poner algo así, ¿no? Por instinto, yo quiero proteger a los míos. Pero yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿qué pasaría si ese judío fuera parecido a mí, por ejemplo, un poquito? Que se acabara de casar, que no tuviera hijos, que estuviera construyendo su casa, no tiene tanto dinero y dice, bueno, termino mi techo y antes de poner el pretil, le voy a poner el jardín para que se vea bonito. Y si Anayans y yo nos tenemos que subir al techo a tomarnos un café, pues simple y sencillamente tenemos más cuidado. A lo mejor la amarro conmigo y la tengo así cerquitas, la protejo y me cuido. Me ahorro una feria y pongo mi casa bonita como a mí me gusta. El Señor me preguntaría entonces, bueno, a ver Alex, ¿y qué onda cuando vaya tu grupo de casa a tu casa? Ah, no, Señor, pues les digo que se cuiden. Cuídense, se van a subir a mi techo, dense cuenta que no hay barda, tengan cuidado. Y si alguno de ustedes se cae, muy su problema. Yo a veces así razono en mis peores momentos, no siempre, la verdad. Pero miren, esto es exactamente este tipo de pensamiento. Yo cuido lo mío, yo protejo mi familia, es exactamente lo opuesto a lo que Dios le pide a su pueblo. Es completamente lo opuesto a amarse entre ellos. De hecho, fíjense qué curioso. Es exactamente el pensamiento que Caín tenía después de haber asesinado a Abel. Vamos a verlo. Vengan conmigo, por favor, a Génesis 4:9. ¿Qué dice Génesis 4:9? Entonces el Señor le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Fíjense cómo le responde Caín. No sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Es exactamente lo que Dios está comunicando aquí en Deuteronomio. Eso es exactamente lo que eres. Una forma concreta de amar a tus hermanos es siendo guardián de ellos, es protegiéndolos a ellos. Y yo quiero que tú construyas tu casa, construyas tu vida, construyas tu familia, buscando formas de protegerlos a ellos también. Date cuenta que te he dado una responsabilidad también ahí. Cuida a tus hermanos. ¿De qué manera puedes cuidar a tu hermano el día de hoy? ¿De qué manera puedes cuidar a tu hermano el mes que viene? La respuesta a esa pregunta es amor concreto. Yo te animo a que le preguntes a Dios y le digas, bueno, ¿cómo puedo hacerle, Señor? Eso es amor concreto. Vamos a ver un último ejemplo. Deuteronomio 25, del 5 al 10. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido
no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta, a los ancianos, y les va a decir: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo van a llamar y le van a hablar. Y si él persiste y dice: no quiero tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa de la sandalia quitada. Qué curioso. Acuérdense que en este tiempo en Israel era una sociedad y una cultura paternalista, que el que trabajaba era el hombre principalmente. Cuando en un matrimonio el hombre se moría y la mujer se quedaba viuda sin un hijo, a lo mejor podía tener hijas, se quedaba desprotegida. ¿Por qué? Porque a ella no le iban a dar trabajo fácilmente. No iba a tener ingreso para poder mantener a su familia. Simple y sencillamente se quedaban desahuciados, a lo mejor a morirse de hambre. Entonces lo que Dios les decía es esto: el hermano del difunto se tiene que casar con ella, la tiene que tomar por esposa. Esto no era tan fácil para los israelitas, porque aceptar a una mujer, pues simple y sencillamente, en primer lugar, era una persona más que alimentar. Si esta mujer tenía hijas, tenía que alimentar a las hijas. Era gastar más dinero en ropa. Era gastar más dinero en colegiaturas. Era gastar más dinero en el bienestar de ellas, en medicinas, en todo eso. Era más trabajo y menos dinero libre. Fácilmente puede decir el cuñado: ¿sabes qué? Pues no quiero. No quiero, no la hago. Cuando eso sucedía, Dios estableció una disciplina bien deshonrosa. Llegaba esa cuñada y le escupía a este cuate en la cara y le quitaba una sandalia. Y en toda la comunidad le decían a él y a su casa como la casa de la familia quitada. ¿Cuál era la razón de tal humillación? Que no había querido edificar la casa de su hermano. Esa es otra forma de amarnos concretamente, edificando nuestras vidas mutuamente. ¿Están tus hijos creciendo bien en la fe? Qué bueno, qué bueno. Felicidades porque estás haciendo un buen trabajo. ¿Qué hay con los hijos de tu hermano que murió? ¿Qué hay con los hijos en esta congregación que no tienen padre o que su padre los abandonó? El Señor nos dice a ti y a mí que también tenemos una responsabilidad con ellos. Y nuestro llamado es a buscar formas de edificarlos a ellos también. ¿Te está yendo bien en tu negocio y te pudiste comprar un carro nuevo? ¡Qué bueno! Bien por ti. ¿Y qué hay de tu hermana? Esa mamá soltera cuyo esposo la abandonó, que no le alcanza a veces para el mandado. El Señor nos dice: ¿sabes qué? Una forma de amar a tu hermano concretamente es edificando su vida también, edificando su casa también. No solo quiero que vivas pensando en cómo puedes construir bien tu imperio. Recuerda que no se trata de ti. Busca formas de amar también,
edificando a los que tienes a un lado. Los testimonios que antes más me gustaban escuchar a mí cuando me convertí eran testimonios como de obras sobrenaturales que Dios hacía. Me acuerdo que me hice cristiano y de repente escuchaba que Dios sanaba de cáncer a una persona y yo decía, wow, qué tremendo. O de repente decía a alguien que no veía y le devolvía la vista. Y esos eran los testimonios que más me causaban asombro. Quiero confesarles que ahora no. Ahora hay testimonios que me asombran más que esos. Testimonios cuando veo la vida de un hombre sacrificándose de obtener un beneficio para otorgarle un beneficio a sus hermanos. Hay aquí en la iglesia un hombre que Dios le ha dado una pasión así bien particular por hacer negocios. Y siempre anda así como que haciendo negocios y construyendo cosas y de repente, ¡pum!, el Señor lo prospera. Pero así como Él está buscando formas de construir negocios, también está activamente buscando oportunidades para construir las vidas de sus hermanos. Hace, por ejemplo, algún tiempo llegó un drogadicto a la iglesia. Bueno, no era drogadicto, era un rehabilitado ex drogadicto. Pues era un cuate miserable, ¿verdad? Que tenía su vida destruida. No tenía un futuro, pues a lo mejor claro. Este cuate se da cuenta de eso y le da una beca para que estudie y le paga sus estudios. Y yo digo, qué tremendo. De repente se da cuenta que uno de sus hermanos está desempleado y lo invita a trabajar con él. Yo digo, wow. Y luego platiqué con este hermano y me di cuenta que no hacía nada ahí en el trabajo. Decía, oye, ¿sabes qué está raro? O sea, esta persona me invitó a mí a trabajar con él, pero no hay nada que hacer. Este hombre sabía que no lo necesitaba, pero también sabía que esta persona necesitaba de un ingreso. Y él buscó otorgárselo. El dinero nunca sobra, ¿verdad, hermanos? Este hermano podía fácilmente, con la mano en la cintura, utilizar el dinero de la beca, el sueldo mensual que le estaba dando esta persona, a lo mejor para comprarle a su familia algo, para comprar una herramienta en su negocio, a lo mejor para ganar más dinero. Pero en lugar de hacer eso, se sacrificó para edificar la vida de alguien más. Yo escucho eso y yo digo, tremendo, un testimonio poderoso de la obra de Dios. Hombres, en vez de vivir para sí mismos, buscan bendecir a sus hermanos. Acompáñenme por favor a Juan 13:35. Acciones como estas, mis amigos, obras concretas de amor que hacemos entre nosotros, complacen a Dios de una manera muy particular y lo glorifican ante el mundo de una manera bien especial también. Fíjense lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Fíjense lo que Jesús está diciendo aquí. Nos está diciendo, ¿quieren saber cuál es la forma principal en que el mundo que no me conoce va a identificar que ustedes son mis hijos? ¿Quieren saber cuál es la forma principal que el mundo que no me conoce van a saber que ustedes tienen la verdad? Que el Espíritu de Dios está morando en ustedes. Cuando vean la forma en la que se aman entre ustedes, así los van a identificar como mis discípulos. Fíjense qué curioso. Ustedes y yo muchas veces pensamos que los cristianos nos debemos de identificar primordialmente porque conocemos mucho la Biblia, o porque nos la pasamos en reuniones aquí en la iglesia, o porque simple y sencillamente hablamos diferente, o porque no fumamos,
no tomamos, no nos juntamos con malas compañías. Esos son cristianos. El Señor dice, no. ¿Sabes cuál es la forma en la que mis discípulos van a ser identificados? Por el amor que se tienen entre ellos. Esa es la forma. Imagínense qué pasaría, hermanos, si Dios obra en nuestras vidas y empieza a movernos a nosotros, que entreguemos nuestras vidas unos por otros y que nos amemos de maneras concretas, como Dios nos ejemplifica en el libro de Deuteronomio, y que la gente de allá afuera empiece a vernos. ¿Saben qué se van a dar cuenta? Jesús está con ellos. Jesús está viviendo ahí, está morando en sus reuniones. Van a querer venir a conocerlo a Él, al ver el fruto que Él está provocando en nuestras vidas. Ahora acompáñenme por favor a Gálatas 5:14. Otra razón por la que debemos de tomar muy en cuenta este precepto es porque el Nuevo Testamento nos dice que toda la ley de Dios se cumple en este mandamiento. Fíjense lo que dice Gálatas 5:14. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos está diciendo? Que toda la ley, todo lo que ustedes y yo hemos estado viendo estas 12 semanas, y todas las cosas que no alcanzamos a ver, y todas las cosas que no vamos a alcanzar a comprender, ¿verdad? Todo eso se resume en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al tú y yo amar a nuestro prójimo, cumplimos la ley. Algo que tengo que decir aquí importante es que el llamado que tú y yo tenemos a cumplir la ley es muy diferente en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el llamado a cumplir la ley era un requisito para que Dios los aceptara y los bendijera. Era un requisito que Dios les ponía. Tú cumples la ley y tú vives. En el Nuevo Testamento, por la obra que hizo Jesús en la cruz, las cosas cambiaron. Él vino al mundo a cumplir la ley y la cumplió de una manera perfecta y derramó su sangre por nosotros los pecadores. Y en ese momento que Él derrama su sangre y que resucita de los muertos, hay un cambio fundamental en la relación que el pueblo tiene con la ley. Para ti y para mí, la ley no es un requisito para que Dios nos acepte. ¿Qué quiero decir con esto? Tú no tienes que amar a tu prójimo para que Dios te acepte. Tú no tienes que amar a tu prójimo para que Dios te haga su hijo. La ley para ti y para mí en el Nuevo Testamento nos marca una pauta, una guía. Es la función de la ley ahora. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Eso no lo dice la ley. Aquí nos está diciendo que en resumidas cuentas la voluntad de Dios para ti es que ames a tu prójimo. Y que lo ames no para que Dios te acepte o para que Dios te ame. Que lo ames como respuesta al amor que Dios te ha mostrado, al amor que has conocido de parte de Dios, a la aceptación que Dios te ha otorgado. Cuando tú y yo conocemos el amor de Dios, cuando tú y yo conocemos la aceptación de Dios, decimos, bueno, ¿ahora qué? Ya lo tengo a Él, ¿ahora qué? ¿Qué quieres que haga, Señor? Quiero seguir tu voluntad, ¿ok? Ahí está mi ley. Mi ley te indica mi voluntad, mi ley te da la pauta de lo que yo quiero para tu vida. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere para ti y para mí? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esta situación? ¿Cómo quiere que reaccione con mi hijo? Bien sencillo, que ames a tu hijo. ¿Cómo quiere Dios que reaccione en el trabajo? Bien sencillo, que ames a tu prójimo. ¿Cómo quiere Dios que le haga en la escuela? Bien sencillo, que ames a tu prójimo. La voluntad de Dios para tu vida se resume en esto, en que tú y yo
amemos a nuestro prójimo. No podemos terminar sin decir lo siguiente. La Biblia nos enseña que tú y yo somos pecadores y que nada bueno sale de nosotros. Eso lo puedes revisar tú después en el capítulo 3, por ejemplo, de Romanos. Ahí te vas a dar cuenta que dice la Escritura que no hay nadie que haga lo bueno. Todos somos pecadores. Eso quiere decir que ninguno de nosotros, por nosotros mismos, puede producir amor en Él. Si tú sales de aquí, por ejemplo, medio motivado y dices, qué bueno el mensaje, voy a amar a mi prójimo, voy a hacer bien a mi prójimo de maneras concretas, y ahí se acaba todo lo que tú te llevas. Déjame decirte algo bien sencillo, te vas a frustrar. Esa motivacioncilla con la que te quedas, con la que te llevas, se te va a acabar seguramente en un día. Va a llegar el egoísmo a tocarle la puerta a tu corazón y ya no vas a amar. Tú y yo no podemos producir amor por nosotros mismos. El libro de Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, dice que el amor es un fruto. Que el amor es un fruto. Un fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo produce ese fruto el Espíritu Santo? Acompáñame por favor a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Está diciendo lo mismo, ¿verdad? Fíjense lo que dice después. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Luego fíjense la conclusión. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Fíjense las frases que utiliza aquí. Todo el que ama es nacido de Dios. El que no ama no conoce a Dios. Amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Algo bien sencillo. El amor que yo te pido que tú tengas por tus hermanos. ¿Sabes cómo nace? Conforme tú conozcas el amor que yo te tengo a ti. Conforme tú conoces el amor que Dios te tiene, ese amor cambia tu vida. Ese amor te transforma. Ese amor vence tu egoísmo. El mío también. Lo derrite y nos lleva a amar a nuestros hermanos de maneras concretas. Vamos a hacer ahora una liguita con lo que hemos estado viendo. Fíjense, Jesús nos dice que la principal forma en que el mundo va a saber que tú y yo somos sus discípulos es si ven amor entre nosotros. El Señor nos dice que su voluntad para nuestras vidas se resume en esto, en que nos amemos los unos a los otros. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que lo más importante que tú y yo tenemos que hacer, si nos damos cuenta que el amor al prójimo proviene de tú y yo conocer el amor de Dios, entonces lo mejor que tú y yo podemos hacer por nosotros mismos es ocuparnos de conocer el amor de Dios. Porque cuando lo conozcamos, eso nos va a transformar y nos va a llevar a amarnos entre nosotros de maneras concretas.
Fíjense esto, no hay nada más importante que tú puedas hacer que conocer el amor que Dios te tiene. ¿Sabes? Aquí quiero animarte. Quiero animarte a que te conviertas en un tipo de cazatesoros y que andes buscando, así como andan los cuates estos buscando tesorillos con un afán y una creencia verdadera que los tesoros los van a enriquecer, que tú andes buscando con ese afán conocer el amor que Dios te tiene. Que hagas lo que tengas que hacer para poder conocer su amor. El amor que te mostró en la cruz cuando vino a morir por tus pecados, para perdonarte y aceptarte y salvarte. Que tú puedas entender qué eso significa. ¿Qué significa eso? Yo te quiero animar que hagas lo que tengas que hacer. A lo mejor eso implica que vas a tener que dejar de juntarte con unos amigos tuyos para poder ir al grupo de casa. ¿Por qué creen, hermanos, que el equipo pastoral está buscando formas y está invitándolos a que se unan a un grupo de casa? ¿Por qué? Porque sabemos que conforme tú simple y sencillamente te reúnes con otros creyentes, a buscarlo a Él, a meditar en su palabra, sabemos que Dios se va a revelar a tu vida. Y lo único que va a pasar ahí es que vas a conocer el amor de Dios. Y ese amor va a cambiar tu vida. Y cuando la cambie, vas a alcanzar la voluntad que Dios tiene para ti. Yo no sé qué tengas que hacer. A lo mejor tienes que tirar una clase de la escuela. O a lo mejor tienes que renunciar a un puesto que te están ofreciendo. Haz lo que tengas que hacer para conocer el amor que Dios te tiene. No hay nada más importante en tu vida que eso. Tú puedes ocuparte de crecer en tu carrera y puedes hacerlo de una manera bien diligente y vas a llegar al cielo y le vas a decir al Señor: aquí estoy con todo lo que gané, con todo lo que crecí. Y el Señor te va a preguntar: ¿y mi voluntad qué? ¿Qué onda con lo que yo quería de tu vida? Eso es lo primordial. ¿Cómo alcanzamos eso? Conociendo el amor que Dios nos tiene. Comprendiendo mejor algo como esto que dice en Deuteronomio, capítulo 33, versículo 29. Estas son las últimas palabras que el Señor le da a su pueblo una vez que termina de darle la ley. Fíjense lo que dice: dichoso tú, Israel. Deuteronomio 33, 29. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Es lo último que Dios le dice a su pueblo. Ocupémonos, hermanos, de comprender de una manera más profunda qué es lo que esto significa. Eso va a transformar nuestras vidas y nos va a llevar a amarnos entre nosotros de maneras concretas. Esperamos haya sido de bendición.